¿Qué nos queda por analizar? Nos queda por analizar todo el entorno de la filosofía que construye Nietzsche a través de su pensamiento. Nietzsche está fascinado con la lectura que hace de Schopenhauer, pero que termina expresándole que la vida es algo irracional, es algo cruel, es ceguera porque no conocemos la realidad, destrucción y dolor. ¿Y qué le queda entonces a los seres humanos si la vida es irracionalidad, ceguera, destrucción, dolor? Les dice Nietzsche, lo único que nos salva, lo único que nos permite cobrar fuerzas y capacidad para hacerle frente al dolor en la vida es el arte. Solo cuando los seres humanos hacemos arte o escuchamos o vivimos el arte, le damos un vuelco a nuestra vida y encontramos algo de felicidad en medio de todo ese dolor que significa vivir. Como esa vida es destrucción, pues depende de dos cosas. Una parte, lo dionisiaco, que es esa imagen de la fuerza que tenemos como instinto, la fuerza expresada en lo físico, ¿no? En la salud, en la pasión. Y lo apolonio o apolineo, que es aquello que construimos, que medimos y que moderamos gracias al uso de la razón. En ese sentido, pues nos dice Nietzsche que en el único momento en el que las dos cosas, lo apolíneo y lo dionisíaco, se mezclaron y permitieron al ser humano ser feliz, fue en la época clásica griega, donde incluso, por ejemplo, expresiones artísticas como la tragedia resultaban ser obras hermosas acompañadas de bella música. Pero que de ahí en adelante lo que ha empezado a construir el hombre no es más que algo racional, no es algo más que está medido, sino por la fuerza de su razón. Y se le quitó al ser humano la posibilidad de trabajar por placer, por deseo, por amor, por fuerza. Así que estamos construyendo una sociedad, dice Nietzsche, pero una sociedad vacía en el fondo, porque pues es una sociedad que niega una parte de la humanidad, niega lo apolíneo. Así que, pues, ¿qué se debe hacer? Pues debemos someternos a eso que va siendo la decadencia de la humanidad. Es decir, tenemos mucho progreso material, mucho progreso intelectual, pero hemos dejado olvidadas las artes, las, las ciencias dancísticas, la alegría, ¿sí? Y nos hemos constituido en máquinas. Y la historia nos enseña eso, nos enseña precisamente que existen monumentos, que existen seres que han sido perfectos porque son la razón de ser de la historia. Entonces aparecen los grandes héroes de la historia. Nos olvidamos del resto de la humanidad, ¿sí? Nos olvidamos de las mujeres, nos olvidamos de los niños y solo nos interesan los presidentes y los héroes nacionales. ¿Y esto qué le deja al ser humano? Pues le deja algo así como pesimismo en su vida. Su vida se llena de tristeza, ¿no? Porque entonces si no se convierte en un gran héroe, nunca llegará a ser reconocido. Peor aún, si es una mujer, nunca llegará a ser ni siquiera nombrada por la historia. Entonces, seguimos matando nuestra propia humanidad.
Nos queda entonces un pesimismo romántico, que es el de renunciar, el de sentirnos fracasados y vencidos, así como lo hicieron Schopenhauer y algunos otros filósofos, ¿no? Que decían que pues el ser humano, por ejemplo, al estilo de Schopenhauer, vivía siempre en pecado y que pues nada nos iba a salvar porque habíamos nacido con pecado, todos nuestros actos eran pecaminosos, no había nada que hacer, solo tratar de pedirle disculpas a Dios y nuestra vida debía rodearse de pedirle disculpas a Dios. Y hay un pesimismo trágico, ¿no? Ese pesimismo es el que dice que acepta usted la vida como algo destructivo, algo irracional, algo cruel, pero trata de construirse desde lo racional. Entonces, sí, la vida es terrible, pero voy a tratar de transformarme en un profesional que gane dinero. ¿Sí? Entonces me olvido de mis sueños, de mis deseos, de mis gustos. A mí que me gustaba bailar cuando estaba, que salía a las discotecas, ahora ya solo me importa ganar dinero. Entonces, ese es el otro tipo de pesimismo. Aparte de que la filosofía clásica y que el pensamiento clásico nos enseñan a que debemos ser racionales, ¿cierto? Y que debemos ser gobernados por entidades racionales y que solo, por ejemplo, los filósofos son los que tienen o deberían tener el poder para que todo salga bien. ¿Sí? El que no piensa no debería obtener poder. Por muchos siglos se consideró que, por ejemplo, aquellos que no sabían leer ni escribir no debían tener derecho a votar. Hay otra contribución que nos transforma y que nos hace perder más la humanidad. Y esa es la del cristianismo. El cristianismo, dice Nietzsche, envenena a la humanidad, ya que llena su vida de un sentimiento de culpa al denominarlo como pecador. Y le quita la posibilidad de sentir placer sobre lo que puede vivir, le quita su libertad y lo transforma en, en un esclavo. Su espíritu libre se transforma en el espíritu de aquel que estaba encadenado en la alegoría de la caverna de Platón, el que solo bebía de sombras y vivía de sombras. Aparece entonces la moral de los esclavos, que nos enseña a tenerle resentimiento a la vida, resentimiento a la salud, resentimiento a la fuerza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos enseña a que vemos todo es agradecérselo a Dios y aceptarlo como Dios nos lo está enviando. Y nos olvidamos de esa moralidad aristocrática de que quien debería tener el poder o de que debería ejercer el poder es aquel que tiene fuerza, vigor, vitalidad. Esa decadencia de toda esa cultura occidental termina en algo. Termina particularmente matando al ser humano en, en una gran parte de su propia humanidad. Y al convertirlo en algo racional, en un mundo que sabemos cuya vida es irracional, pues termina llevándonos a algo que Nietzsche va a denominar la muerte de Dios, que es la eliminación de todos los valores que hemos conocido, que han dado fundamento a la humanidad. ¿Sí?
Entonces, ya no sabemos qué es bueno ni qué es malo, porque ahora solo lo que nos indique, por ejemplo, la religión o la iglesia, es lo que podemos considerar como bueno. Ya no podemos valorar las acciones, sino que tenemos que esperar que las valore por nosotros la iglesia y la iglesia nos diga qué es lo que debemos hacer o dejar de hacer. Y no pensamos por nuestros propios medios, abandonamos todo. Al final, incluso nuestra propia racionalidad, nuestra individualidad racional. Entonces, aparece esa muerte de Dios. La ventaja de la muerte de Dios es que nos libera de esas cadenas, de la cadena de pensar que lo sobrenatural nos puede castigar o que si no actuamos de una determinada manera no vamos a obtener el reino de los cielos o de que donde vamos a hallar la felicidad que es en la vida después de la muerte. Y nos trae, nos coloca los pies de nuevo en la tierra y nos tiene que enseñar a vivir una buena vida. Como ya no hay valores en absoluto, nos quedamos en medio de la nada y tenemos que aprender acerca de esa nada. Eso es lo que va a llamar Nietzsche el nihilismo. Zaratustra, su profeta, el profeta, así hablaba Zaratustra en su obra, lo que nos enseña es el amor como la aceptación de las cosas, el cambio de los valores, la transmutación de valores, donde ya no tenemos unos valores universales, sino que nosotros como seres humanos, como individuos, creamos nuestros valores y nos construimos a nosotros mismos. Y nos enseña a amar la vida, nos enseña a tenerle sentido de pertenencia, de cariño, de amor hacia todo lo que nos rodea, la naturaleza, los demás seres vivos, ¿cierto? El hecho de seguir vivos. Y surge entonces de nuevo esa voluntad de poder, esa voluntad que tenemos los seres humanos de querer dominarlo y tener todo bajo nuestro control. Ya no, el control ya no está en manos de algo que no vemos, algo que no podemos sentir y sin embargo nos arrodillamos ante él. El poder está en nuestras manos. Pero Nietzsche dice que este paso es complejo, es muy difícil. Es muy difícil reconocer que Dios ha muerto porque los valores ya como valores individuales no existen, sino que tenemos que asumir nosotros dentro de esa muerte de Dios nuestra propia construcción. Es difícil asumirnos como seres libres e independientes. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos en una cuerda tendida entre lo animal que deberíamos ir dejando atrás y el superhombre que está allá adelante. Pero si cometemos un error y damos un paso atrás, nos acercamos y volvemos a ser los animales que fuimos en el principio de los tiempos. Y si cometemos un error casi fatal, podemos caer al abismo y perdernos en la humanidad. Significaría entonces, por ejemplo, volver a reducir nuestras vidas a lo que nos dicen otros que debemos hacer, a lo que nos dicen los medios de comunicación, a lo que nos dice la religión, que son los que terminan guiándonos. Y la idea de Nietzsche es que nosotros creemos nuestro propio pensamiento, nuestros propios valores, nuestra propia realidad con respecto al universo y aprendamos del universo, le tengamos cariño a la vida. ¿Sí? El profeta Zaratustra vivía aislado en el bosque y tenía unas excelentes relaciones con aquellos que denominaba sus hermanos los animales.
Y aprende, él dice que aprende de los animales. ¿Por qué? Porque tiene sentido sobre su vida. Y cuando la vida para nosotros adquiere sentido, la vida de los demás empieza a adquirir sentido. Empezamos a respetarla, a brindarle nuevas oportunidades a la vida de los otros y permitimos un mayor desarrollo dentro de la humanidad. Lo difícil dentro de Nietzsche es esa idea, ¿cierto? Ese proceso filosófico de decir que Dios ha muerto. Porque no es fácil reconocer que para poder cambiar nosotros como seres humanos, debemos alejarnos del rebaño. Y cuando nos alejamos del rebaño, pues construirnos solos es supremamente complejo, difícil y supremamente doloroso. ¿Por qué? Porque cuando usted construye su individualidad, a muchos no les va a gustar. Entonces a muchos no les va a gustar el tipo de música que usted escucha. A muchos no les va a gustar la forma en la que usted se viste. Pero es la única manera en la que nosotros logramos reconocernos y construirnos como seres humanos, que es el llamado real de Nietzsche, a colocar nuestros pies en la tierra y encontrarle un sentido a nuestra vida como seres humanos.